Y ahora momentáneamente voy a silenciar todos los micrófonos para que podamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Y voy a poner en la pantalla, voy a poner voy a compartir un PowerPoint que sirve para poder estar mostrando qué es lo que se va a hablar. Yo ya le envié al grupo de la iglesia, o sea, usted en WhatsApp ya tiene esto que voy a predicar, ya lo tiene en forma de PDF, documento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar hablando de que el tema de esta noche es el corazón limpio. Y el título es La sangre limpiadora. Asunto. Jesús dijo, importante lo que dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque Jesús dijo, bienaventurado, o sea, la palabra bienaventurado es una palabra que significa el colmo de la felicidad. O también dice en el idioma hebreo, 3 veces feliz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es de suma importancia comprender la importancia, pero es suma importancia comprender la importancia de tener un corazón limpio para llegar a ver a Dios. Primero, en la tierra cuando nacemos de nuevo, tenemos una visión de Dios, ¿no es cierto? Porque Jesús dijo, el que nace de nuevo ve el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante comprender que para poder ver a Dios necesitamos un corazón limpio, ¿no? Entonces, y también acá en la tierra, o sea, fíjese que cuando alguien va a una reunión y no ha aceptado a Cristo, no ha nacido nuevo o no tiene el corazón lavado en la sangre de Cristo, dice, pero ¿por qué están diciendo que lo cantan al Señor o lo alaban? ¿Por qué le hablan al aire? Porque esa persona no percibe que está Dios ahí. Por eso, para verlo a Dios en la tierra, tenemos que tener el corazón limpio. Pero también, para llegarlo a ver en el cielo a Jesús, es importante tener un corazón limpio, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar a tener un corazón limpio? Es la pregunta de entonces esta noche. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta noche. Pongamos atención entonces para poder comprender cómo la voz de Dios nos guía en esta noche. Tenemos que comprender cómo Dios nos guía en esta noche. Amén. Se ha trabado un poquito aquí Entonces, primero, para tener un corazón limpio es importante esto. Arrepentirse, ¿no es cierto? Dice el Evangelio en San Marcos 1:15. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjese. Entonces, lo que dice Jesús, que cuando escuchamos el Evangelio tenemos que arrepentirnos. Ahora entonces vamos a ver esta parte, que la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad o mente. Cuando uno cambia la actitud con respecto al pecado y ya la considera algo malo y que ofende a Dios, ¿no es cierto? La persona cuando se arrepiente, Señor, me lamento esto porque te ofendí. Tiene que tener muy en cuenta esto porque a veces hay cosas que en la sociedad no son malas, pero a los ojos de Dios sí. Entonces, cuando nos arrepentimos, cambiamos de mente, cambiamos la actitud hacia el pecado y lamentamos las cosas que ofenden a Dios. Y luego vamos con fe a Jesús y le confesamos todos nuestros pecados. Entonces el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
según está escrito. Fíjese, el texto dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, es importante, entonces, confesar. Entonces, cuando me arrepiento, entonces cambio de mentalidad con respecto al pecado. Quizá antes que de arrepentirme, antes de aceptar al Señor, antes de conocer el Evangelio, habían cosas que yo las pasaba por alto y no me molestaban. A usted no le molestaban, ¿me entiende? Pero cuando nos arrepentimos, sí, están en la conciencia y nos molestan. Y entonces tenemos que decirle, Señor, con nuestra boca, Jesús: Señor, te pido perdón por esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Hechos 19, 8 al 19. Fíjese que los libros eran caros, carísimos, pero ofendían a Dios. Y entonces los que habían practicado la magia en este lugar se arrepentían y decían: Pablo, mira, yo he cometido yo por mucho tiempo practiqué la magia, magia blanca, otra magia roja, la brujería, y mira, me arrepiento de esto. Por favor, Pablo, yo te pido que ores por mí y que le pidas que el Señor nos perdone. Entonces entregaban los libros y Pablo los quemaba. Públicamente lo quemaba, ¿no es cierto? Y dice que eran libros caros, ¿no es cierto? Pero como estaban arrepentidos, no le importaba, hermano y hermana. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en la Biblia. El rey David, después de haber cometido el pecado de adulterio, dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjese, cuando el rey David, es un pecado gravísimo, ¿no es cierto?, que en el mundo se escracha a la gente, pero cuando David pecó así y se lo corrigió el vino, digo: he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él le dijo al Señor: he hecho lo malo. No se justificó, ¿me entiende? Fue al Señor, confesó su pecado con humildad, arrepentimiento y humillación. Se humilló, ¿no es cierto?, porque el profeta lo había exhortado, ¿no es cierto? Entonces, imagínense a una persona que le digan así. Ahora, pero escúcheme, David también tuvo fe en el perdón y pureza que Dios le podía dar. Porque dice en el Salmo 51, hablando, el Salmo 51 se escribió después que David había adulterado: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Qué interesante, ¿no? Esto. Qué interesante que el rey David le pidió perdón al Señor, pero no solamente le pidió que le perdone, sino que lo que estaba dentro que le hacía, lo tentaba, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De nuevo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese todo lo que dijo acá el rey David. Entonces, el Espíritu Santo dice lo siguiente, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nosotros respondemos como la obediencia, ¿qué es la obediencia? Me arrepiento y creo. Esa es la obediencia. Cuando yo me arrepiento y creo, entonces dice que el Señor Jesús me rocía con su sangre y nos limpia el corazón.
nos purifica, nos limpia la conciencia. Entonces, es importante entender que el corazón limpio lo da Dios. Usted no puede tener un corazón limpio por usted mismo. Yo tampoco. Ah, usted, pastor, es fácil. No, no es fácil. Ningún hombre, ninguna mujer puede tener un corazón limpio sin la obra del Evangelio, la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. Acá dice el Espíritu Santo que a través del apóstol Pablo dice que Dios nos eligió para que cuando escuchemos el Evangelio obedezcamos, nos arrepintamos y luego que creamos en Cristo Jesús y que Él nos rocíe con su preciosa sangre y de esta manera seamos perdonados y purificados por el Espíritu Santo mediante la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese qué interesante que Dios, la obra de Dios no es solamente perdonarnos, la obra de Dios, cuando Dios nos perdona, nos purifica, porque si no vamos a seguir repitiendo las cosas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando yo le digo a Dios realmente lo que hay dentro mío, y yo veo en mi espíritu, en mi conciencia, veo, oh, hice, esto está mal. Señor, no lo quiero repetir, me arrepiento. Lamento mucho haberte ofendido, Señor. Por favor, Señor, perdóname, Señor. ¿Entiende? Ahora, hay una cosa importante. ¿Cómo sucede esto? Dice en Hechos 15 al 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 8 y 9. Es decir, que cuando hay un hombre de Dios que está predicando el Evangelio, Dios está mirando los corazones de los oyentes. Por ejemplo, en esta noche, Dios está mirando cada corazón de cada hermana, de cada hermano. Dios está mirando los corazones. Y si el Señor ve que en el corazón la persona está arrepentida, está lamentándose de haber hecho lo malo, está lamentando de haber andado en malos pasos, y uno empieza, el Señor, pero yo creo, Señor, y adentro uno está creyendo, entonces Dios se apresura para perdonar. Y entonces Jesús nos rocía con su sangre. Él trae por medio del Espíritu Santo el poder. Quizá usted no va a ver que se mancha la ropa con la sangre de Cristo. No, pero el Espíritu Santo trae esa sangre a nuestros corazones y entonces nos purifica. Usted se va a dar cuenta que Dios le perdona, no solamente porque le perdona, sino porque usted siente adentro un cambio. Usted siente que el corazón está puro. Y entonces usted dice, realmente aquí está Dios. Siento a Dios en mi corazón. Siento la presencia de Dios. Dios está atento a los corazones de todos los que escuchan el Evangelio. Amén. Dios está atento, quiero decir, hermano, a los corazones de todos los que escuchan el Evangelio. Amén. Amén. Es importante saber eso, que Dios está atento a los corazones. Dios no pasa por alto ningún corazón. Dios se está fijando en su corazón. Dios se está fijando en esta noche en mi corazón. Amén. Y se está fijando en el suyo. Amén. No, Él no se le pasa por alto a ninguna persona. No importa que quizá usted en esta noche, pues yo estuve calladito, en silencio, pero yo estuve observando su corazón. Y yo estaba observando lo que usted está pensando en este mismo instante. Ahora, ¿qué nos pide el Espíritu Santo? El otro día habíamos mensaje que escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos pide el Espíritu Santo en esta noche? Que hagamos. Recuerde que cuando uno escucha la voz de Dios y ablanda el corazón, Dios hace todo lo que promete en su Evangelio. ¿Está dispuesto a escuchar con arrepentimiento y fe, hermano y hermana? ¿Está dispuesto a hacer eso? Porque si usted está dispuesto a hacer eso, entonces el Señor va a hacer su parte. Amén. Amén. El Señor va a hacer su parte. Entonces en esta noche, queridos hermanos, vamos a hacer una oración.